to hear what you have to say. Mis hermanos, voy a hacer una pregunta y me gustaría escucharlos con su voz y los que participen lo hacen en voz alta, por favor. Sí, one second, sir. Yeah. Camilo, si puedes tener un micrófono disponible para el público, hermanos, See? mejor, ¿ok? Okay. I believe that many Christians are afraid to talk to others about their faith. Yo creo que hay muchos creyentes que tienen mucha timidez o miedo de hablarle a los perdidos del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y quiero escucharlo a ustedes. ¿Por qué creen que los creyentes tienen mucho temor de evangelizar o de hablar con los perdidos o presentar el Evangelio? ¿Cuál creen que sean las razones de los miedos? And it's okay if you want to share why you might be afraid. Y está bien si tú quieres decir, bueno, yo tengo miedo porque, y si quieres compartirlo de manera personal. A mí me ha pasado que es porque de pronto tengo una situación que estoy viviendo y que yo digo, ¿con qué autoridad lo voy a...? I got half of that. She say, sometimes I have problem in my life. It's not according to the word of God, and I feel like guilty to go present the gospel. Qué bueno. Muy Gracias, gracias, gracias. Qué bueno que lo compartas, pero no. Otra persona. Otra persona. Muy transparencia. Cecita. Ignorancia y de considerar qué pensarán de mí. Sí. You understand? Ujú. Okay. Sí. Otra. Allá. Dani. Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que es la reacción de la persona con que uno está hablando. O sea, bien pueda que se enoje, Lo rechazo. abandone el lugar, entonces por lo general se presentan esos casos, ¿no? I got half of that. It's because the reaction, maybe the people is angry Right. with me, don't like my words. Yes, exactly. I think, in my opinion, I believe that all three of these reasons are excellent reasons and very typical of why people don't share their gospel. Hermanos, para ser honestos, las tres cosas que compartieron suelen ser muy razonables y típicas que pasan en medio nuestro para compartir el Evangelio, para no compartirlo. But going to what the brother here said, what's his name again? César. Cesar. Lo siento, Cesar. What Cesar said, I think there's a double, it's like two bullets in the gun. Y lo que dijo el hermano César es como tener dos balas Sí. en el arma. Yeah. Number one, they might be ignorant as to what to say, Y tal vez uno se siente ignorante porque no sabe qué es lo que quiere, qué es lo que puede decir, and they have fear. y al mismo tiempo tenga miedo de la reacción. So they get over their fear and they get the courage, but then they don't know what to say. Pero al mismo tiempo, listo, puede que se anime y sea valiente, pero por ignorante no sabe cómo presentar el Evangelio, cómo responder. Or they present something that is not the gospel. O finalmente termine presentando algo que ya no es el Evangelio. And I'm convinced that many Christians use words that unbelievers don't understand. Y también considero que muchos creyentes que al presentar el Evangelio usan palabras como sofisticadas que el inconverso ni siquiera entiende. And I speak from experience. Y yo hablo de mi experiencia. I was not raised in the church. Yo no fui levantado en la iglesia. And I never heard those types of words growing up. Y hay muchas palabras cristianas que no son familiares para mí en mi infancia. And so people would say things to me and I would just go, I don't know, it's like a different language. Y cuando las personas me hablaban acerca de ciertos términos bíblicos, para mí era otro lenguaje porque no eran comunes para mi vida. But there was one thing that was said to me that really made me convicted. Pero una palabra que hablaron conmigo y realmente me convenció mucho, me abrió los ojos al pecado. And I'm going to share that later. Y yo te voy a compartir qué fue esa palabra, pero más tarde. Más tarde, más tarde. So the objectives for today. Ok, los objetivos de esta tarde, hermanos. We're going to define what the gospel is Vamos a definir qué es el Evangelio and what it is not. y qué no es el Evangelio. And then we're going to learn how to take a conversation, a regular conversation that you might have with somebody, Y luego vamos a ver algunas formas de cómo podemos tener una conversación and turn it to spiritual subjects. y transformarla en una conversación espiritual para presentar el Evangelio. And then we're going to learn how to prepare the soil.
Y luego vamos a aprender cómo preparar el terreno. You know the parable of the soils that Jesus tells? ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Aquellos terrenos que el Señor nos enseñó. So you have some soil that is hard, some soil that is rocky. Algunos terrenos son duros, algunos terrenos son suaves, Some that weeds grow up, en algunos crece mucha maleza, but then there's good soil. pero también está la buena tierra. Our job is to make the soil good soil. Y nuestro trabajo es hacer que la semilla siempre sea una buena semilla. And you're going to be surprised at what I mean by that. Y ustedes van a sorprenderse de lo que yo quiero decir con lo que estoy diciendo. Because we often think, okay, you have to be good in order to be good soil. Y muchas personas piensan, yo necesito ser bueno para poder llevar la buena semilla. But I believe that you are good soil when you recognize how bad you are. Pero yo comprendo por las escrituras que yo soy buen terreno cuando yo entiendo que soy malo o que soy pecador. And that's a big difference. Y eso es una gran diferencia, hermanos. So we're going to learn how to proclaim the real gospel Vamos a aprender cómo proclamar el verdadero evangelio to prepared soil. para terrenos preparados. And then we're going to practice in this environment where there's no fear. Y luego vamos a hacer prácticas de evangelismo en este lugar donde nadie hoy va a tener miedo. See? No fear, no fear. No hay miedo, no No tengan hay, miedo. no hay miedo, no hay miedo, no hay miedo. Seriously, if you can't talk and practice and make mistakes here, Hermanos, en serio, si podemos practicar y cometer errores aquí, then this is not a safe place, y si esto ustedes no lo consideran un lugar seguro para poderse equivocar, and your pastor has failed. entonces yo como pastor he fallado. Gracias. But he has not. Okay, so I want to hear from somebody to share with me, somebody who grew up in the church. I want you to tell me how you learned about the gospel. Ok, quiero preguntarle a alguien que haya nacido en un hogar cristiano, que se haya criado en la iglesia, de cómo fue que tú te enteraste del evangelio. Camilo, la siguiente diapositiva. Otra. Okay. ¿Cómo aprendiste por primera vez acerca del evangelio que te convenció de pecado? ¿Cómo fue tu arrepentimiento? Es muy importante. ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Qué razones hay para que tú estés en esta clase? Lee bien español. En esta clase. You read well. Gracias. Ok. Dos personas. Dos personas, Una persona que crecen en la iglesia y otra persona no crecen en. una persona que haya estado toda la vida en la iglesia y otra persona que apenas esté, o que Voluntarios. haya llegado a la iglesia. Dos Volun- voluntarios, uno que haya estado toda la vida en la iglesia. Pare y habla en micrófono. Por ¿Alguien? favor. ¿Quién? César. As- ¿En la iglesia o afuera? Afuera, no. Ok. Empezamos con él. Segunda. ¿Quién ha estado en la iglesia toda la vida? Primero, ¿Pastor Edwin? ¿Ha primero. estado en la iglesia toda la vida? ¿No? Dani. Micrófono. No importa. Tranquilo. Okay, so we're getting. Bandera budista. Now they're going to look at him and they're going to say he's a pastor and that's why he's not afraid to speak. Algunos dicen, él es pastor y por eso no le da miedo pasar. So I'm going to let him speak, but I want you to think I can speak. I can talk to my brothers and sisters in the church. Mis hermanos, es importante que el pastor pase, él está acostumbrado a hablar en público, pero no tengan temor de hacerlo, porque estamos en un lugar seguro y necesitamos aprender cómo predicar el evangelio. Entonces, el pastor Daniel. No más que 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos, Daniel. ¿Qué tengo que responder? No, diga así. ¿Listo? Sí. Bueno, mi trasfondo religioso es porque mi mamá, ¿Sí? mis padres se congregaban en una iglesia de corte pentecostal. Y ese fue, por así decirlo, el escenario A la donde gente. yo
donde yo me moví cuando estaba de niño, ¿no? Y ya de joven, ¿no? ¿Qué ¿Cómo, te convenció de pecado? sigue esta, ¿cómo Oh, aprendiste por primera vez acerca del Evangelio? Pues la primera que me habló fue mi mamá, ¿no? Constantemente me hablaba de Cristo, de la palabra, del pecado y todo aquello, ¿no? Y allí fue donde pues sentía pues el llamado de Dios, ¿no? Para arrepentirme. ¿Qué te convenció de pecado? Lo que me convenció de pecado prácticamente fue, no sé si hablar del escenario en sí o la causa principal, pero hubieron momentos en que yo estaba, no sé si es un testimonio, estaba muy borracho, demasiado ebrio, y sentía en mi corazón las lecciones que mi mamá me compartía. Y estando en discotecas, todo aquello, sentía que Dios me decía no era el lugar para estar allí, ¿no? Y pasaba el tiempo y yo lloraba mucho porque mi mamá me forzaba en el sentido de evangelizarme, y por otro lado no quería seguir a Cristo. Entonces llegó un momento en que sentí de Dios arrepentirme, ¿no? Pero era por el Evangelio de Cristo el Señor. Sí, ¿qué te convenció de pecado? Sí, ya, y esa no ya la más, y no más, solo, dos, solo dos. Sí, ya la respondí. No, otra. ¿Cómo fue tu arrepentimiento? Mi arrepentimiento, ¿cómo fue? Pues llego a la iglesia por el testimonio de mi mamá. Le comento a ella que quiero seguir a Cristo, quiero seguir el Evangelio. Quería tener más convencimiento, más información, estar seguro. Obviamente reconozco que no era una iglesia de sana doctrina, pero iba a la Biblia y trataba veía que algo me llamaba a venir a los pies de Cristo, ¿no? So that's it. I want to know what changed in his life when he repented. ¿Qué cambió en tu vida cuando te arrepentiste? ¿Cuál fue ese cambio que tuviste? Mi cambio fue notorio en cierta manera, porque ya veía a Cristo en el sentido de estar convencido que estaba aquí en mi corazón. Sabía que me sentía demasiado sucio, pecador, malvado, pues por todo lo que hacía antes, y solo creía que Él era el único que me podía ayudar, me podía salvar y perdonar. Pero fue un proceso largo en mi vida porque fui muy malo, demasiado malo. Es Sí. muy importante, es muy, muy importante. Sí. ¿Quieren más? Is he having trouble? No, this is doing good work. Okay. ¿Qué- That's all I want him to do. I want to hand it off to Cesar. next. Gracias. Gracias. Cesar. Gracias, Señor. Gracias. I will speak quickly. Buenas tardes. Trasfondo religioso, católico, romano. Todos los domingos a la iglesia y sin falta. Madrugar, pararse, sentarse, al final saludo de manos y chao. Pero podría decir que luego fue en dos instancias: la iglesia evangélica en la que empecé y luego la reformada. ¿Cómo aprendiste por primera vez acerca del evangelio? Más que todo por testimonios. Que la señora que fue sanada de cáncer, que no sé qué, que sanada de tumor maligno, que tenía una pelota y se le desapareció. Así fue mi aproximación al evangelio en la primera instancia. ¿Qué te convenció de pecado? No diría qué, diría quién. Creo que fue el Espíritu Santo de Dios. Me convenció de pecado. ¿Y cómo fue ese arrepentimiento? Lloré amargamente, lloré como por hora y media. Había tenido unos fracasos amorosos. ¿Sobre qué?
¿Lloró sobre qué? Es que es una experiencia y no sé si vale la pena contarla. Sentí, me subí a una montaña. En la montaña estaba haciendo un trabajo por allá en el Cauca y vi una montaña a lo lejos, una montaña que solo tenía un arbolito. Y cuando vi el arbolito dije, uy, si yo estuviera al pie de ese arbolito, ¿de qué tamaño sería? Y me vi así pequeño al pie del árbol. Y después de que vi eso, levanté mis ojos al cielo y le dije, Señor, no me dejes He lost me with regresar, the little tree. no me dejes regresar a Cali como llegué a este lugar. Bajé, hubo una oración, se hizo unas cosas allí, pero luego sentí una nube que me rodeaba y esa nube no es una nube, no lo puedo explicar, pero me inundó de amor. Y lloraba y lloraba y yo no quería llorar y entre más no quería llorar, más lloraba. De ahí un cambio radical en mi vida. Era un grosero, patán, vivía solo aquí en Cali porque mis padres estaban en Pereira. Y a partir de ese día un cambio radical. Con mi hermano que me la pasaba peleando, no peleé más. Fue llorar y llorar sin parar. Así fue mi arrepentimiento. Sí, Cry. gracias. ¿Cómo ha No cambi- más, no más. Está bien. Gracias. Muy bien. So now I want 2 more volunteers, Ahora 2 voluntarios más. and I want you to tell me about a recent conversation that you had with somebody that was spiritual. Tell me about a spiritual conversation you had with somebody in your family, friends, neighbors, coworkers, schoolmates, anything. Ahora 2 personas que hayan tenido recientemente una conversación donde haya sido de carácter espiritual, hayan querido compartir el evangelio, alguien que quiera compartir su experiencia. Siguiente diapositiva, Camilo. Camilo. Okay. Sí, 2 personas que hayan compartido el evangelio hace poco y que nos cuenten cómo le fue. ¿Sí o no? 2, Claudia y otro. Mi hermana Claudia, ¿alguien más? Sí. ¿Y Marisa? Puedes sentir. Puedes sentir. Gustavo, Claudia y luego Gustavo. ¿Ok? A ver, fue en estos días precisamente cuando mi hija estaba hospitalizada en el psiquiátrico. Help me. Eh, Okay. Hubieron varias mamás, pues en ese trance del proceso de hospitalización, pues, habían Entiendo. varias mamás o varias personas con la misma situación. Entonces había Entiendo. una mamá de una niña, me acuerdo tanto que ella desde los 15 años consume, entonces yo le decía a ella era eso, toda la experiencia que yo había vivido y todo lo que yo había. One mother is in the same clinic, but he have this mom have a daughter. 15. Drugs for 15 years old. Okay. Entonces le hablé de Cristo y le decía a ella que solamente Dios era el que nos ayudaba a nosotros como mamá a sobrellevar esa situación que estamos viviendo. She started talking with Que the sabía mom. que- Only God can help us, but like mom with the kids. Que esto era muy difícil y que lo que estábamos viviendo era muy complicado. Eran nuestras hijas en esa situación, pero Dios sabía por qué y para qué. What was she able to accomplish? ¿Qué pudiste lograr en esa conversación? Yo creo que la señora entendiera de que no estaba sola, de que She understands she's not alone. de Ok. que ella no podía cargar con esa situación que estaba viviendo sola y que tenía alguien que no era físico que podía ayudarla y a quien podría entregarle esa situación que estaba viviendo. Do you believe she heard the gospel? ¿Tú crees que lo que ella escuchó fue perdón. ¿Tú crees que lo que ella escuchó fue el evangelio de tus labios? Creo que no, yo no, de pronto no hubiera sido capaz. Está bien, no hay juicio. Fue, no sé, algo me ayudó ahí que tenía que hablarle y expresarle lo que de pronto yo estaba sintiendo, viviendo Okay. y lo hice. Can I ask if it was at all frustrating that you were not able to get to the gospel? Él quiere preguntarte, ¿te sentiste un poco frustrada o de pronto quedaste como inquieta de no haberle compartido el evangelio completo o hablado de Jesús directamente? Pues yo creo que sí, pero pues en el momento pensaba que pronto no era el momento o no era como llegarle como tanto, sino que era como consolarla de una manera como tan- She only wants comfort, but
Right. I think it's not a good idea to present the gospel in that moment. And I understand. And those are the most difficult situations because you don't know how to get there. You don't know how to get to the gospel. Bueno, es un momento difícil porque son dos mamás en un lugar, están sufriendo, están compartiendo dolor, entonces no sabe cómo poder presentar el evangelio y pues que te comprende. And so that's why I'm hoping to help you. Y yo espero ayudarte en esta tarde. And that was a wonderful example. That was a perfect example. Muy buen ejemplo, muchas gracias, mi hermana. Perfecto. Un ejemplo perfecto. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo llegué a la conversación? Hablando con un compañero, Sí, entiendo. llegamos al tema del Evangelio porque es una persona que critica mucho el Evangelio, critica mucho Very critical of the critica gospel. mucho las iglesias, habla muy mal, porque ha tenido ciertamente algunas experiencias con diferentes iglesias. This, En- this guy have, Entiendo. Sí. Entiendo. Entonces ha tenido diferentes experiencias. Entonces comencé a hablarle y le dije que si él conocía a Jesús. Me dice, sí, yo sé quién es, yo creo en Dios. Okay, I didn't get that. this, he started talking about the gospel. He said, I know Jesus. I don't need Okay. Jesus. The other guy, no? I understand. Entonces comencé a hacer la pregunta, como de pronto he visto en algunos videos o he experimentado últimamente, He que started make questions like that. I Sí, seen some videos about this. es una atrocidad. Yo te cuando él me dice, te traduzco. Listo. Entonces comencé a preguntarle que en qué condición se sentía él de pecado, que si él en realidad se sentía pecador. He said, okay, you know Jesus, but you feel guilty. You know your sin. He asked him to. Good question. Buena pregunta. Comencé a mostrarle, cuando él me dijo que sí, que él no era ningún pecador, le dije, ¿tú alguna vez has robado? ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has hecho esto? Y lo llevé a la ley, le dije, la ley es esto. You understand? He knows how to do it. Yeah. Yeah, he no. In the beginning, the partner said, I don't make any sin. He stayed, show the law. Right. You're a robber. You're doing. He saw the moral law of the guy. And pudiste lograr? ¿Qué pude lograr? Pues decir que de pronto haya logrado que se convierta, no creo todavía, pero sí se siembra como la semilla. Sí le hablé de Jesús, le dije que la única persona que había cumplido la ley, esa ley que no podíamos cumplir, He talked about Jesus, the only human being. Jesus Christ is obeying perfect to the law, no us. Okay, let me cut this short. When he admitted that when he saw the law, did he admit that he was a sinner? Cuando tú le mostraste la ley de Dios, que era ladrón, esto, ¿él admitió que era pecador? sí. Okay, and when you gave him, when he admitted that he was a sinner, that was when you gave him the gospel, right? Y cuando él admitió que él era pecador, ¿le presentaste el evangelio? Sí, inmediatamente. And did he have any response? ¿Y qué respondió él? Él dice que la respuesta de él fue que él creía a su manera, que yo que no buscara convencerlo, He que said, thank you, I believe on my own way. Okay. Let me tell him, he did exactly what he needed to do. Que tú hiciste exactamente lo que nosotros necesitamos hacer. In the Bible, Paul says, I planted, Apollos watered, but it is God who gives the increase. La palabra de Dios dice que Pablo plantó, Apolo regó, pero quien da el crecimiento es Dios. amén, amén. You planted the gospel in that man. Tú plantaste el evangelio en ese hombre. You prepared the soil Tú preparaste el terreno and you planted the seed. y plantaste la semilla. Who's going to bring the increase? ¿Quién va a causar el crecimiento? Dios. Dios, solo Dios, solo Dios. But you did what you needed to do. You prepared the soil and you planted the seed. Entonces Bueno. preparaste el terreno, dejaste Bueno. la semilla, pero el crecimiento lo da Dios y solo en Dios está la... Gracias. Buenos ejemplos. Muy buenos ejemplos, Gustavo. Muy buenos. Okay. Gracias. This is both of these examples are going to play into what we're going to learn today. Todos esos ejemplos nos dan buenas pautas para hacer nuestro estudio hoy. Many times when we get into spiritual conversations with people, Muchas veces cuando tenemos conversaciones con personas, Camilo, siguiente diapositiva. okay. Usually they're centered around doctrinal differences that I have with somebody else. Muchas veces cuando tenemos conversaciones espirituales con otras personas, nos enfrascamos en diferencias doctrinales, Especially here where so many people are Catholic.
especialmente en Colombia, tal vez ustedes se encuentren con muchos católicos. And in my country, most of the people are agnostic. La mayoría de gente en mi país son agnósticos. And so typically you're going to get into conversations about what you believe versus what I believe. Y normalmente las conversaciones es qué es lo que yo creo y qué es lo que yo creo, pero cada quien defendiendo su posición. Maybe you're getting into discussions about worldview, about whether there is a God or not. O tal vez han tenido discusiones en una forma de ver el mundo, ¿no? Si hay un Dios, si existe un Dios o no, porque la persona como que no cree en Dios y tú empiezas a batallar en ese terreno. Maybe this person doesn't believe in absolute right and wrong. Y tal vez esta persona no crea absolutamente nada sea correcto o nada sea malo. And it could lead to an argument. Y empieza a argumentar contigo. Many times that does happen. Muchas veces sucede eso también. And we're going to learn some techniques about how to avoid those arguments. Y yo quiero enseñarles algunas técnicas para evitar esos confrontamientos, esas peleas, esas batallas innecesarias en la presentación del Evangelio. But many times our discussions and our conversations with people in a spiritual sense center on our personal experiences. Y muchas veces cuando tenemos una conversación de carácter espiritual, tenemos la tendencia a hacerlo muy personal, de lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo considero. The man that this brother was talking to said, I will believe in my way. Entonces el amigo de Gustavo dijo, yo creo a mi manera. And so he brings out his personal belief, his personal experience. Entonces lo que el hombre sacó a flote fue lo que él creía como persona y su propia experiencia. And what are you tempted to do when somebody says that? ¿Qué tiendes tú a hacer cuando alguien dice, yo creo a mi manera? Leave it. See, yeah, many times it's frustrating. It's frustrating. You think, I can't get through to this person. Y muchas veces uno se frustra y dice, bueno, ¿yo cómo sigo adelante si esta persona tiene sus propias convicciones y no quiere seguir hablando conmigo? And let me tell you, your job is not to convince and change everybody's mind. Mis hermanos, nuestro trabajo no es cambiar ni convencer ni cambiar la mente de las personas. Because God has given every human being a conscience. Porque Dios le ha dado a cada ser humano una conciencia. And your job is to prepare the soil, Y nuestro trabajo es preparar el terreno, to dig down into their conscience llegar lo más profundo en su conciencia and plant the seed there. y poner la semilla del Evangelio ahí. They may have all kinds of strange beliefs. Hermanos, hay mucha gente con muchas cosas raras en sus creencias acerca del Evangelio. From my experience, De mi experiencia, that was me. ese fui yo. I didn't understand anything about the Bible. Yo no entendía nada acerca de la Biblia. I had all my own beliefs about this and that and right and wrong. Yo tenía mis propias creencias, yo determinaba qué es bueno y qué es malo a mi acomodo. But when God got a hold of me, Pero cuando Dios vino a traerme a mí, He changed me. Él me cambió And He started to teach me the truth. y Él empezó a enseñarme la verdad. I didn't have to learn all the truth before I became a believer. Yo no necesitaba aprender todas las verdades antes de llegar a ser creyente. The one thing that brought me in, Lo que a mí me trajo a Él I was a sinner. era que yo era un pecador And I faced judgment. y que yo iba a afrontar un juicio. And that bothered me. Y eso fue lo que me convenció a mí. It scared me. Me llenó de miedo. I needed rescue. Yo necesito alguien que me rescate de mi vida. And somebody told me Y alguien me habló the only rescue you can get de la única esperanza, de la única persona que te quiere, que te puede rescatar. is what Jesus has done for you. Es lo que Jesús ha hecho por ti. Oh, but I don't believe in that. Ah, pero yo no creo en eso. But they said, but you're afraid of the judgment. Pero tú tienes miedo del juicio, ¿no? Don't you want to do what God tells you to do if you're afraid of Him? ¿No tienes temor de lo que Dios está hablando del juicio sobre ti si no te arrepientes? And that's when the scales, or I don't know how you would say that, what happened to Paul when he went blind. Y me pasó como le pasó al apóstol Pablo, o en el caso que todos mis ojos tenebrosos se cayeron y empezaron a ver la realidad de mi pecado. It was my conscience. Esa fue mi conciencia. It was conviction of sin. Estaba convencido de pecado. When we read through the book of Acts, Cuando ustedes ven el libro de los Hechos, when the apostles are preaching the gospel, cuando los apóstoles predican el Evangelio,
Don't hear this incorrectly. Please, don't hear me wrong. Por favor, lo que voy a decir no me escuchen mal. Nowhere in the book of Acts No hay lugar en el libro de los Hechos does it talk about the love of God. que se hable del amor de Dios. God loves us. Dios nos ama. Juan 3:16. Juan 3:16. But the book of Acts is about how they went and preached to sinners. Pero el libro de los Hechos está enfocado en cómo los apóstoles presentan el evangelio a los perdidos. And they never led with God loves you. Y ellos no iniciaron, mira, Dios te ama. Yes, God loves them. Ya, sí, Dios les ama porque estamos predicando el evangelio, pero But no es el inicio. their message was what? Does anybody know what the message was? ¿Cuál fue el mensaje de los apóstoles en Hechos de los Apóstoles? ¿Cómo iniciaban ellos? Arrepentimiento y forgiveness of sin. Arrepentimiento y perdón de pecados. Perdón de pecados. Arrepentimiento y perdón de pecados. That has to be our message. Ese tiene que ser el mensaje a los perdidos. And we have to find a way that we can turn a conversation to that, or we're not going to be able to preach the gospel to people. Hermanos, la idea de lo que estoy tratando de hablarles es que en nuestras conversaciones tenemos que llegar al punto de presentar el mensaje del evangelio, que es lo que salva. No tratar de convencer a las personas de ciertos puntos doctrinales como si eso fuera la necesidad de cambiar su mente. 1 Corintios Primera de Corintios. 15, Primera de Corintios capítulo 15, hermanos. versículo 1 hasta 8. Primera de Corintios 15, 1 al 8. 1 a 8. 1 a 8. Por favor, léelo, por favor. Gonzo. Persona, con voz alto. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Versículo 3. Verso 3, hermanos. Christ died for our sins. Cristo murió por nuestros pecados. We all know this. Todos sabemos eso, ¿verdad? That we preach that in the church all the time. Eso estamos predicando en la iglesia todo el tiempo. So you know that that's part of the gospel. Y tú sabes que eso es parte del evangelio. But there's another part. Pero hay otra parte. Versículo 4. Versículo 4. ¿Qué es eso? Que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. What? Oh, you just read it? Okay, yeah. How often do we preach that when we're preaching the gospel? Hermanos, ¿qué tan frecuente nosotros cuando presentamos el evangelio hablamos de que Cristo murió por nuestros pecados, que murió y resucitó al tercer día? What is the importance of the resurrection ¿Cuál es la importancia de la resurrección en el evangelio? in el evangelio? Total. It's very important. But what is it? Why is it important? ¿Por qué es importante la resurrección? What are you telling people when you, if you're telling them about the resurrection, what are you telling them? ¿Por qué la resurrección es importante? ¿Qué les dices? Cesar. Hermanos, ¿perdón? Our gospel is going to be a lie if Jesus not resurrects. I understand, but what's the importance of the resurrection? Eso es verdad lo que dices, pero ¿cuál es la importancia de la resurrección en el mensaje del evangelio? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tu esperanza? Porque se trata de un asunto de muerte. ¿Por qué? Dime. Hay esperanza porque el perdido, al darse cuenta que va a llegar la muerte, la muerte sí o sí. This all because the loss is going to change. You're going to face the death. Okay, that's in the future,
But is there anything about the resurrection that takes place right here and now when I'm converted? Cuando tú estás predicando el Evangelio, ¿por qué la resurrección es parte importante en esa presentación? ¿Por qué es? Creo que Hoy es en día. importante porque allí Cristo venció el pecado y venció la muerte para mí. Por eso le testificó a esa Christ persona conquered the death, conquered esa verdad. the sin in the cross. Okay, so now you're getting close. Very good. Gracias. Muy- Gracias, Daniel. Muy bien, Pastor Daniel. What our message needs to be is not just forgiveness of Jesus, but it needs to be a message of power to overcome sin. Hermanos, no solamente es decir, mira, Cristo perdonó tus pecados, en la resurrección hay un poder que es para nosotros, que nos levanta de los muertos como Cristo fue levantado. There are 4 elements to the gospel that we're going to look at. Y vamos a ver 4 sencillos elementos del Evangelio en esta tarde. And if you leave any one of those out, it's a false gospel. Y si tú dejas 4 de estos elementos por fuera, no estás presentando el Evangelio y sería un Evangelio falso. So, next slide, La please. siguiente diapositiva, Camilo. What is what we proclaim? ¿Qué es lo que estamos proclamando? Continúa. Problema, pago, poder y... Y pivote. Okay. Explicación. Él va a explicar pivote al final. Okay. But we won't get there yet, so don't look at that yet. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en el Evangelio? Sí. Pecado, what does pecado do? What does sin do? Y, sí, tú dices el pecado, pero ¿qué es lo que hace el pecado que hace que sea un problema? The wrath of God. Okay, it separates you from God, Separación de Dios. but what does that mean? What's going to happen? ¿Qué significa estar separado de Dios entonces? The wrath of God is under you. The wrath of God is on you. Ajá. Okay, that's important. Ahora, eso es importante, hermanos. If we're afraid to tell people that God's wrath is going to be poured out on them, Si tú tienes miedo de decirle a un pecador perdido que la ira de Dios está sobre él, we're not going to be able to preach the gospel to them. no estás predicando el Evangelio y tienes temor de decirle que la ira de Dios está sobre él. What is the gospel? It's good news. El Evangelio son buenas noticias. What is the opposite of good news? ¿Cuál es lo opuesto de buenas noticias? Mal noticias. Malas noticias. Malas noticias. We have to be comfortable telling people there's bad news. Hermanos, tenemos que estar cómodos y tranquilos y honestos en decirle a las personas las malas noticias en el sentido, tú estás bajo la ira de Dios. But in our modern thinking, Pero en un pensamiento moderno, contemporáneo, we're afraid to say that. tenemos mucho miedo de decirle a las personas eso. We think it's offensive. Pensamos, se va a ofender. Oh, that's hurtful. That's mean. It's ugly. Mira, suena feo. Las personas piensan que yo soy malintencionado, lo van a tomar a mal si yo le digo eso. But what was the message in the book of Acts? Pero ¿cuál era el mensaje en el libro de los Hechos? Arrepentimiento y perdón de pecado. Perdón de pecado. They went right out to people and they said, even people who didn't even know the Bible, they went to them and they said, your sins have separated you from God and you need to repent or you will not be forgiven. Mira, And es you will. interesante cómo en el hecho de los apóstoles van a los inconversos y van de frente. Tú eres pecador, la ira de Dios está sobre ti y necesitas arrepentirte. No empezaron hablándole del amor de Dios. So, número 2, pago. Número 2, We talk about this all the time. ¿cuál es el pago, hermanos? See, Christ's payment. But why did Christ have to pay? Pero ¿por qué Cristo tiene que pagar? No pude. I could not. ¿Por qué Cristo tiene que pagar? Dice el pastor, porque yo no puedo hacerlo. I can't pay. Yo no puedo pagar eso. I have a problem. Yo tengo un problema muy grande, But I can't fix this pero problem. yo no puedo arreglar ese problema delante de Dios. Okay, so many times you tell people the problem, Pero muchas veces tú le dices a la persona el problema and what do they think? Okay, how can I fix this? y las personas quedan pensando, bueno, que tengo un problema con Dios, ¿cómo lo arreglo yo? Do better. Ah, bueno, me voy a portar mejor. Be a better person. Voy a ser una mejor persona ahora en adelante. But will that pay the price? Pero ellos nunca van a poder pagar el precio. No. No, that's legalism. Eso es legalismo, mis hermanos.
And so if we don't tell them the problem Si no le decimos a las personas el problema tan serio que tienen and it convince them that they cannot pay, y no son convencidos de que ellos no pueden pagar de ninguna manera la ofensa ante Dios, then we're not preaching the gospel. no estamos predicando el Evangelio. And this is where the resurrection comes in. Y este es cuando la resurrección entra en juego. Poder o potencia. Poder de Dios. Poder. How do you stop sinning? ¿Cómo tú paras de pecar? ¿Cómo paras de pecar? ¿O cómo empiezas a batallar el pecado? ¿O cómo empiezas a arrepentirte? You just lift weights and get Sí, strong. entonces tú empiezas, bueno, ahora soy Sí. creyente, entonces voy a ir al gimnasio y me preparo físicamente para batallar el pecado. I will not do this Yo no anymore. voy a hacer nunca más este pecado. ¿Es así? By my own power. Por mi propio poder. Mis hermanos se están bronceando aquí. ¿Se quiere pasar? The Ok. power of God is the resurrection. El poder de Dios para nuestras vidas viene de lo que nos enseña la resurrección. So Jesus was dead. Cristo fue enterrado, His body was dead. su cuerpo estaba enterrado, No power. sepultado. No power. No había poder. The Father empowered him to rise from the dead. El Padre lo levantó de la muerte. That same power that God used to rise Jesus from the dead El mismo poder con el que Cristo fue levantado de la muerte was poured into you es el mismo poder que es derramado sobre nosotros when you heard the gospel cuando escuchamos el Evangelio and when the Holy Spirit made you alive. y el Espíritu Santo te da vida. You rose from that grave Tú te levantas de esa muerte espiritual to new life. a nueva vida. And now you walk with Christ. Y ahora tú comienzas a caminar en Cristo Jesús. You have the ability to say no to sin. Ahora por gracia, en el poder del Espíritu Santo, tiene la habilidad y el poder de decirle no al pecado. But without the power, you cannot do that. Pero sin el poder de Dios, tú no puedes vivir para Dios. And so when we preach to people that they have a problem and Jesus made a payment, Ahora tú tienes una cosa, le dices, mira, tienes un problema con Dios, no puedes hacer el pago de ninguna manera, especially Catholics, pero especialmente católicos. they think, okay, well, I just need to go to church, I need to say my rosary, I need to pray to Mary, I need to do these things. Entonces hay muchas personas como los católicos dicen, bueno, listo, ya soy pecador, pero ahorita voy a rezar rosarios, voy a hacer buenas obras, voy a dar mercados y soluciono el problema delante de Dios. The book of Colossians says has the appearance of spirituality, but it has no power. El libro de Colosenses dice, tienen apariencia de piedad, pero de ninguna manera lo son. And then the final thing, in basketball, Ahora, la palabra final es basquetbol, you have one foot on the floor un pie adelante en el piso, and you can turn with the ball, right? entonces tú estás con un Or balón de basquetbol when you're holding the ball, y te right? mueves así. In English, that's called pivot, En inglés eso es pivote, right? It means to turn. eso significa cambiar. And so we're calling on people through understanding the problem, Entonces hablamos de las personas, entiendes el problema, understanding the payment, bueno, entiendes el problema del pago through the power of God a través del poder de Dios, to turn away from sin. es la forma como tú puedes realmente batallar el pecado, arrepentirte y dar la espalda al pecado. So we'll take a break in here in just a second. Vamos a tomar un break en unos momentos. We're going to talk about what it is if you take out any one of these. Ahora lo que vamos a hacer de aquí en adelante después del break es ¿qué pasa si quitamos algo de eso en la presentación del Evangelio? But before we do that, Pero antes de hacer eso, next slide. la siguiente diapositiva. ¿Qué sobre las obras? The good works. Ooh, yeah, what about them? The good works. What part, if any, do good works play in our salvation? ¿Qué papel juegan nuestras buenas obras en la salvación? Ninguno? Ninguno? ¿En tu salvación? Okay, this is what I wanted. I wanted controversy. Eso, quería controversia, hablaba. Ready to the break? Okay, not yet. Okay. I want to touch on this and then we'll take a break. The word salvation is what I call a church word. La obra, again. The word salvación La palabra salvación is what I es call lo que yo llamo
Una palabra de la iglesia. Una palabra de la iglesia. Sí, una Una palabra palabra de de la la iglesia. iglesia. A church word. It's word that you understand in the church, but people outside don't understand. Okay. It's a church word. Okay. I say in English, churchy word. Churchy word. What is church word? Churchy. That's Yeah, words I that people. understand, but what is the word? Salvation. Okay. Salvation. Salvación, dice el pastor, muchas veces es una palabra que usamos tanto en la iglesia que pierde mucho significado. Oh, you're getting too technical. I wanted to say churchy word. Okay, but that's okay. Church, yeah, this is in English. I know. Let me tell you something. Dame decirte algo. Next slide. Siguiente diapositiva. I hope this works. This circle represents salvación. Eso representa salvación. There are three elements within that big circle. Justificación, santificación y glorificación. Todos son o están salvación. O sea, la salvación implica esos tres estados que están dentro. Todos son salvación. Todos son Son salvación. parte de la salvación, implica que son Okay. parte de la salvación. Okay, so what part does works have in your justification? Las obras tuyas, ¿qué obra o qué parte son de la justificación? De nuevo, voy a explicar. Cuando hablamos de salvación, nosotros tenemos una connotación muy limitada y la desfiguramos. Entonces el pastor diciendo, cuando hablo de salvación, implica todo esto. Todo esto implica salvación. Implica justificación, implica santificación, implica glorificación. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, las obras en la justificación. Let me papel define juega? these first. Let me define these first. Okay. This is what happens when God makes you righteous when you're not righteous. Justificación es cuando el Señor te declara justo cuando tú no lo eres. God does something. It's all God. Dios hace algo para declararte justo. Sanctification is what happens when you walk in step with the Spirit. Y santificación es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo está en el proceso de moldearnos y camina junto con nosotros diariamente. It's you and God together. El Señor y tú caminando diariamente. Glorificación Glorificación is what happens after you die es lo que pasa cuando tú mueres and you get a new body y tienes un nuevo cuerpo to live in the new heaven and new earth. para vivir en el nuevo cielo y la nueva tierra. All of that is salvation. Todo lo que estamos viendo aquí implica salvación, está dentro del contexto de la salvación. Okay, with this in mind, Con esto en mente, what do works have? What part does works play in justification? ¿qué rol juegan mis obras en la justificación? Ningún, nada, ningún. Pero, what about sanctification? Pero ahora, ¿qué rol juegan mis obras en la santificación? Gran parte, muy importante. Because if you're not walking with the Spirit, if you're not doing the works of God, what do I know about your salvation? Si no hay obras que evidencian tu salvación, ¿cómo podríamos considerar que tú eres realmente salvo? No es real, No es real. o es muy enfermo. O está- See? Sick. It's Sick. sick. Yeah. It's injured, okay? So when I talk about works, Entonces, cuando yo hablo de obras, are you saved by works? ¿ustedes son salvos por obras? Sí. You're sanctified by your works, but you're not justified by your works. Tú estás siendo santificado por la obra del Espíritu Santo andando en buenas obras, pero tú no eres santificado por tus buenas obras. And many people get confused by this, Entonces muchas personas se confunden entre justificación y santificación. and they say if you ever tell somebody they have to do good works and follow God, Ajá. that's legalism. Entonces cuando tú le dices, mira, si tú haces buenas obras y sigues a Dios, eso es legalismo. That's not true. Eso no es verdad. It is if you say justification, Eso, si tú hablas de la justificación del Evangelio, de la obra de Cristo, and the denomination that I was converted to en la denominación donde yo llegué a los pies de Cristo, taught that works is what justifies you. entonces en la iglesia donde yo empecé, la gente decía que yo me justifico era por mis propias obras. False gospel. Es un falso evangelio. But now I know many of my Reformed friends Ahora muchos de mis amigos reformados who say works doesn't have to do with anything. entonces llegan a la conclusión que las buenas obras no tienen que ser parte de nada de mi salvación. And that's a false gospel as well. Pero también es un falso evangelio porque no es una verdad completa.
So you have to understand that when you're talking to people about salvation, Entonces tienes que tener muy claro que cuando hables acerca de las personas de la salvación, you have to separate justification, tienes que separar la justificación de lo que pasa en la cruz del Calvario, what makes you righteous, qué es lo que te hace a ti justo, from sanctification, de la santificación, what proves that you have been made de righteous. lo que prueba que realmente tú has sido justificado. ¿Entiendes? ¿Entienden? ¿Entienden ustedes? Ok. 5 o 10 minutos. You're in charge. 5 minutos. 7 minutos. 7 minutos. 7 minutos. El mensaje tiene que incluye 4 puntos. All 4 points. Mis hermanos, el mensaje del Evangelio es un mensaje completo, no de algunas cosas nomás. Unfortunately, Infortunadamente, I think most people, if they get to the point where they proclaim the gospel at all, muchas personas llegan muy fácilmente a pensar que proclamaron el Evangelio they just want to talk about the problem and the payment. porque dicen, mira, tú tienes un problema del pecado y Cristo pagó por ti, y creen que eso ya fue todo el Evangelio. And they say, Jesus paid it all, believe in Jesus and you're done. Entonces las personas dicen, Cristo pagó por tus pecados y tú reconoces su pecado y ya, se acabó. But that is incomplete. Pero eso es un mensaje incompleto. In fact, De hecho, there are false gospels that are preached that take out any one of these 4. y lastimosamente encontramos falsos evangelios que dejan de colocar o de incluir alguno de estos 4 puntos que son parte del Evangelio. Because the gospel is brilliant. God has given us a brilliant message. Hermanos, el Evangelio es un mensaje brillante de un Dios brillante y completo. And if you take out any of those 4 things, Y si tú sacas algo del mensaje del Evangelio, you get many of the false gospels that we hear preached all the time. cuando el mensaje del Evangelio no es compartido fielmente, completo, hermanos, es cuando escuchamos falsos o pervertidos evangelios. So what is the problem? Ahora, ¿cuál es el problema, hermanos? Otra vez. ¿Cuál es el problema del Evangelio? ¿Cómo iniciar el Evangelio con el problema? Juicio, Juicio, right? The judgment, el juicio, la ira de wrath of Dios. God. La ira de Dios. So let's say we take that off. Digamos que sacas eso del Evangelio. No hablas de la ira de Dios ni del juicio de Dios. And we tell people, Jesus loves you. Y llegamos y te decimos, Jesús te ama, He died on the cross. murió en la cruz, He'll give you power to Él change. te dio poder para cambiar, You just have to change for Him. y lo único que tienes que hacer es cambiar por Él y ya. What's missing? ¿Qué está faltando? Reconocer, recognize the conviction of sin. And so what do you get? What is the message that you get without that? ¿Cuál fue el mensaje que diste? Dios te ama, murió por ti, te dio poder y solo camina, pero no le hablaste de su problema de You got a pecado. message of a guy who died and to make you better. Y tú le dijiste, mira, lo que él escuchó fue, hay un hombre que murió y te hizo mejor, pero él no tiene idea por qué fue que murió. What do we call that? ¿Cómo llamamos eso? A person who died to make you better. Una persona que murió para hacerte mejor. He's like a political martyr. A martyr. A martyr. Martyr. Como un mártir. Que realmente Cristo murió fue para librarnos de Él o de su propia ira. Entonces, nosotros no escuchamos realmente, no hablamos de la ira de Dios, estamos hablando de la completamente. Help me. Jesus Christ, the first thing is the wrath of God, but Jesus Christ will not pay the wrath of God in the cross. If you don't talk about this, it's not the gospel. Correct. That's my point. Correcto, muy bien. That's exactly my point. If you don't talk about the problem, Si tú- go back. Regresa. If you don't talk about the problem, Si tú no hablas del problema, then you're not preaching the gospel. no estás predicando el evangelio. And so many times I hear people go on the streets and they'll say, Jesus loves you. Y muchas veces ustedes ven a la gente, mira, Jesús te ama. And He has a wonderful plan for your life. Tiene un maravilloso plan para tu vida. And He died for you. Y Él murió por ti. And you need to change for Him. Y tú necesitas cambiar tu vida por amor a Él. That sounds like a hero. Es como escuchar a alguien que murió por mí, un mártir, un héroe llegó a mi vida a cambiarme. But that's not the gospel. Pero ese no es el evangelio. Let's leave the problem in, but let's take out the payment. Ahora pasemos a que hablamos del problema, pero no hablamos del pago. Okay, what is the problem? Judgment?
El problema es el juicio de Dios, la ira de Dios sobre nuestros pecados. But God will give you power Pero Dios te va a dar poder, hermano, to overcome that. para salir adelante de tu pecado. You just need to overcome it. Y lo que tú tienes es que arrepentirte y salir de eso. What am I saying to you? ¿Qué es lo que estoy diciendo a ti? O sea, si yo hablo del problema, pero no hablo de la cruz, y me paso a que Dios te va a dar poder para vivir una vida cristiana en poder, pero no le hable de la cruz, ¿cuál sería el problema? Trata de mí y anulo a Cristo. It's like all is about me y no Christ. Right. It's all my power. Es todo mi poder. We've made God angry, so we need to get right with God. Entonces, como yo le saqué la piedra a Dios, te voy a portar bien para que Él se calme conmigo, para And que no this esté is, enojado conmigo. this is the message that I hear from Mormons. Este es el mensaje que yo escucho o que ustedes pueden escuchar de los mormones. I need to do my part. I need to do my best. Yo necesito hacer lo mejor, yo necesito hacer mi parte para que Dios esté contento conmigo. And they push down the importance of the payment. Y ellos ponen a un lado la importancia del pago de Cristo en la cruz. It's all what you do. Porque todo se trata de lo que yo hago, no de lo que Cristo hizo. Okay, so far everybody agrees if you take out problem or payment, you got a false gospel, right? Hasta ahora estamos de acuerdo que si quitamos el problema o el pago, ¿sería un falso evangelio? See? Okay, we all agree on those first two. ¿Estamos contentos y estamos bien que esos dos son necesarios? Now it gets controversial. Ahora vamos a lo que es controversial. What happens when we take out power? ¿Qué pasa si quitamos el poder de la resurrección del evangelio? Nuestra creencia, si no aceptamos la muerte de Cristo y no aceptamos su resurrección, no estaríamos ninguno aquí. Estaríamos aquí. He say, if without resurrection, we're not here today. De acuerdo. When I became a Christian, Cuando yo llego a ser creyente, it was in a denomination that taught this right here. ¿the four? No, without power. Bueno, yo puedo estar en una denominación que me dicen del problema que Cristo pagó y bueno, ahora solo cambia. Vive una vida delante de Dios conforme a su palabra. So my problem was that I was convicted of sin. Ahora mi problema es que bueno, yo fui convencido de pecado. Jesus forgave me, Cristo pagó por mí en la cruz and I need to change. y ahora yo necesito cambiar. But if I fail, what's going to happen? Pero si yo fallo, ¿qué va a empezar a pasar con un mensaje así? ¿Me explico? Entonces me dicen, mi problema, Cristo pagó, pero no me hablan del poder de la resurrección que Dios me da para vivir su vida cristiana, sino lo quito y digo simplemente vive una vida para el Señor. ¿Qué pasa cuando un creyente así falla? César. Porque la misma Biblia dice que el Evangelio es poder para salvación. The Bible says the gospel is power for salvation. Absolutely. Absolutely. And we've got to remember that. Y nosotros tenemos que recordar eso todo el tiempo. And that's why I'm saying this. Pero, okay. The message of the gospel is the resurrection. We read that in 1 Corinthians 15. Hermanos, el poder de la resurrección es parte del mensaje del evangelio, ¿verdad? Si lo omitimos o no lo tenemos presente, And if we leave out the power of the resurrection, si quitamos el poder de la resurrección, we tell people that they need to change themselves through their own power. entonces si quitamos el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas para empezar a caminar con Él, entonces hacemos que las personas vivan en sus propias fuerzas y cuando pecan, ¿qué piensan? Perdí la salvación. Colosenses 2 y versículo 23, por favor. Una persona, léalo, por favor. Colosenses 2, 23. 2, 23. Es el evangelio falso. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de... Muy bien. Sí, señor, va bien. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. So what was the problem with what Paul was addressing? What was the problem in the church in Colossae? ¿Cuál es el problema que el apóstol Pablo está refiriéndose aquí en la iglesia de Colosas?
Right there. That was the problem. Míralo, lo que está diciendo aquí, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. It looked spiritual, Se ve espiritual esa obediencia, but there's no power. pero no tienen el poder de Dios para llevarla a cabo. I know many men Yo conozco a muchos hombres who want to avoid pornography, que quieren evitar la pornografía, but they can't do it. pero no pueden dejarlo, no pueden dejar la They just pornografía. can't do it. No pueden dejar la They don't pornografía. have the power. Ellos no tienen el poder para They abandonar don't el know pecado. what. So they try all various kinds of techniques, Entonces hay mucha gente que trata un poco de técnicas para abandonar el pecado de la pornografía, but they can't do it. pero no pueden hacerlo. And it may be gossip for you. It may be alcohol. It may be drugs. O tal vez alguien aquí es chismoso y no puede dejarlo, o tal vez aquí sufre con el alcohol, no puede dejarlo, o tal vez alguien aquí sufriendo con algún pecado y no puede dejarlo. The message of the gospel is you can have power to overcome the sin that holds you in its grip. El mensaje del Evangelio de la resurrección es que en Cristo Jesús y el Espíritu mora en ti, tienes el poder de Dios para combatir el pecado, para batallar el pecado y para vivir la vida cristiana. And if it's not God's power, if it's all your power, Porque si quitamos el poder de Dios del mensaje del Evangelio y la gente solo descansa en su poder, you will fail. vas a fallar y vas a creer que perdiste la salvación todo el tiempo. And my question is, do we believe that? Do we really believe that? Y mi pregunta es, ¿nosotros creemos eso? ¿Que podemos vivir nuestro cristianismo en nuestras propias fuerzas? Okay, very similar is the next one. Ahora, muy similar es la siguiente. Without the turning, without the changing, without repentance. Pivote, hermanos. Cuando lean pivote, lean arrepentimiento, ¿ok? Repentance- sin arrepentimiento It means to change your mind significa cambiar tu mente about your sin. acerca de lo que piensas del pecado. It means to change your thinking. Cambiar tu forma de pensar. I don't think being in sin is, what I'm trying to say is, it's no longer not a big deal, right? It's no longer, before I became a Christian, I thought, who cares if I sin or not? It's no big deal, but now I recognize it's a big Hermanos, deal. el arrepentimiento es algo así. Antes de Cristo, a mí no me importaba el pecado. Aquí no hay ningún problema con eso. En Cristo, en el poder de Dios, el arrepentimiento, yo empiezo a ver el pecado severo, grosero, miserable de lo que realmente es, porque yo lo tengo y me arrepiento y le doy la espalda al pecado y me dirijo a Dios. And you change your mind about Jesus. Y tú cambias tu mente no solamente de lo que es el pecado, sino también cambias tu mente de lo que ahora es Cristo para ti. He wasn't just a martyr. Él no es simplemente un modelo a seguir. He paid the price for my sin. Él pagó el precio completo por mi salvación. And so that's what repentance is. Entonces el arrepentimiento es ver la crudeza del pecado y abandonarlo y empezar a ver a Cristo como Él es y amarlo. And so many people today, Ahora muchas personas hoy día they take this part out quitan el arrepentimiento de acá and they tell you, you have a problem. y te dicen, mira, tú tienes un problema de pecado. Jesus paid your price. Jesús pagó en la cruz el precio de tus pecados. And God will give you power. Y Dios te dio poder. ¿Poder To para do qué? what? ¿Para qué? ¿Para qué te dio poder? Si, Just si quitas el arrepentimiento, To ¿para live qué? up to go to heaven, basically. Sí, ¿poder para qué? ¿Para ir directo al cielo? Because they don't say there's no call to change your life. Porque no le están diciendo ahora, si tú estás en Cristo, tienes una vida de arrepentimiento continuo. Because they're afraid they're preaching works. Porque tenemos miedo de decirle, uy, si le digo que se arrepienta continuamente, entonces lo pongo a descansar en las obras. Y no estamos haciendo eso. We are not justified by works, Nosotros no somos justificados por obras, hermanos, but we are saved through works. pero somos salvados para vivir en buenas obras, Por buenas obras, right? Through works. a través de buenas obras. A través, yeah. God saves us in order for us to do good works. Dios nos salva en orden de hacernos vivir en buenas obras, que dice Efesios que Él nos puso para andar de antemano sobre ellas. So when we're preaching the gospel, Cuando predicamos el Evangelio, we need to include all four. necesitamos incluir todas estas cuatro cosas que Él pone con esos nombres. And so I teach my students, remember those 4 P's. Ahora yo le digo a mis estudiantes, recuerden estas 4 P's. Problema,
pago, poder y pivote. Así resolvió arrepentimiento con pivote. Hay otra palabra en español, no sé. Start with P. But you'll remember, yeah. Come up with one, you can. Okay, so Cesar, what is it? Why is it important to preach the gospel? What is the gospel? What is it he just said just a few minutes ago? Tú What? dijiste algo unos minutos atrás. ¿Cuál es la importancia del evangelio? Okay, the gospel is power of God for salvation. The gospel is the power of God for salvation. Okay? So the reality is, we have to believe this. We have to put this into our souls. Mis hermanos, el evangelio es poder de Dios para salvación. Es su mensaje y el evangelio es poder de Dios. Si creemos eso, prediquemos eso. What will change those people out there, the lost people, Lo que cambia a las personas afuera, alrededor nuestro, is not our great arguments. no son nuestros grandes argumentos, It's not our creativity. no es nuestra creatividad, It's not how friendly we are. no es cuán amable eres hablando con la gente. Those are all very important. Those are all very important. Ahora, esas cosas son importantes, What changes people is when the gospel is proclaimed, the 4 P's. pero lo que cambia a las personas, por la gracia de Dios, es cuando el mensaje del evangelio es proclamado fielmente. Most people don't want to hear it. They don't want to hear it. Muchas personas dicen, yo no quiero escuchar eso, aléjate de mí. So our next obstacle is, how do you get past their rejection of the message? Ahora, el siguiente paso es cómo empiezas a lidiar cuando la gente empieza a rechazar y a rechazar lo que estás diciendo. Because the gospel is the power of God to salvation. Porque recuerda, hermano, el poder está en el evangelio, no en el mensajero. And so, otra, La siguiente, Camilo. La siguiente. uno más. What are some incomplete messages that Christians often share with unbelievers when they're proclaiming the gospel to them? What are some things that people say that are incomplete, that leave out one of the 4 Hermanos, things? ¿cuáles son esas presentaciones del evangelio que solemos escuchar o que tal vez hemos hecho, que dicen cosas, pero que no es el mensaje completo del evangelio? ¿Qué tipo de cosas escuchamos comúnmente? I'll say with the first one. Jesus loves you and has a wonderful plan for your life. La primera que ustedes escuchan es, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Is that true? ¿Eso es verdad? Sí. It is true, but it's incomplete. Eso es verdad, pero no es el mensaje del evangelio. O sea, eso es verdad. Dios tiene un plan maravilloso para ti, es verdad. O sea, que te vayas para el infierno, no, es verdad, pero no es el evangelio. Oftentimes people hear that if they're in a terrible situation like the friend of yours in the hospital. Y muchas personas escuchan, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y quiere lo mejor para ti. Si yo escucho eso de pronto en el hospital, en medio de una situación difícil, And they say, I'll take anything. I need to get out of this problem. mira, yo tomo lo que tú me digas con tal de salir de este problema. And so they accept Jesus, Entonces, supuestamente, una persona así acepta a Jesús o cree en Jesús, but they're still sick. pero sigue enferma. Sigue en pecado, no escuchó el evangelio. Or they still have no money. Y esa persona dice, Dios tiene un plan maravilloso para ti, escuchan, creen, pero siguen siendo pobres y siguen siendo enfermos. Or they have persecution. O sufren persecución. So it's incomplete. O sea que ellos reciben un mensaje que no es el evangelio, es absolutamente incompleto. What's another message you might hear? You want a question? Yeah, go ahead. En inglés. No. Pues yo antes enseñaba ese mensaje. He was preaching before this message. Pues ese mensaje depende, tiene 4 puntos, no es solo ese punto. This message is 4 points, not 2 points. Y algo que me parecía curioso es que usted ahorita decía, que me pareció muy bueno, nunca se habla del pago, ¿sí? O sea, el mensaje es, Dios te ama y desea tener una vida maravillosa o con propósito. El pecado es el problema de Dios para el hombre, ¿sí? Perdón, el pecado ya se murió. El pecado separa al hombre de Dios, ¿sí? Dios, Jesucristo es la solución de Dios para el pecador. Es necesario reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, pero nunca dice que te salva. O sea, el mensaje nunca menciona que te salva, no dice que te vas a ir al infierno, nunca lo menciona. Es más, yo creo que... Okay, help me. Help me with what that, I didn't get any of that. Me neither. You didn't? Oh, come on. No, he said, actually, this is 4 points. Is God have a wonderful plan for you. Jesus died for your sins, and you have to
It's like the people, he say, in these 4 points never talk about the Romans the Road. He's payment. talking about the Romans Road. La calle de Romanos. ¿Sí? La calle de Romanos. Es incompleto. En mi opinión. En la opinión de Dios. Ok. Daniel. Pero yo puedo decir que la última parte de mi bote es ya el fruto de una buena obra, es decir, el arrepentimiento, para demostrar que ya He's talking about the fruits of repentance. Yeah, but no te entiendo, Dani. somos salvos para buenas obras. Ajá. El arrepentimiento no es una evidencia de una buena obra, de que estoy viviendo a Cristo visible. El arrepentimiento. Sí, Ay. yo sé. He's just making the point, right? Yeah. Gracias. ¿Sí? Amén. Amén. Amén y amén. He say, repent, pivote, is a good word. Yeah. Pivote is a good word. Because you repent. Okay. Gracias. Mi palabra está bien. What's my opinion is what? If pivote is repentant, okay? Correct. If you repent, is a good word? I know. No entiendo. Yo tampoco. Cuando el hijo pródigo reconoce que está lejos de la casa del padre, Sí. él vuelve a la casa, es decir, se You arrepiente. repent and return to the house. Yes. Es una evidencia de una buena obra, es decir, de que Cristo está en mí. El arrepentimiento es visible. Okay. The real life. Okay, the only point I'm trying to make in using 4 P's is so you'll remember it. Okay. Mira, la única razón de que yo use esas 4 P's en inglés es para ayudar a recordar a los estudiantes, pero eso cada punto tiene profundidad y todo eso, como hemos visto hasta ahora. Más fácil es problema, pago, poder, arrepentimiento. Arrepentimiento. I can't say it. Arrepentimiento. 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 It's a good word. Okay, PPPA. No importa. Just remember. I just want you to remember. That's all. Okay, we gotta move. We gotta go. Gotta go. Gracias, amigo. Gracias. So, now let's talk about how these spiritual conversations sometimes go bad and prevent us from sharing the 4 P's. Ahora, mis hermanos, vamos a ver cómo algunas conversaciones terminan mal y no presentamos el Evangelio porque nos metemos en conversaciones que no deberíamos estar teniendo en vez de presentar el Evangelio, más o menos. I'll give you 2 examples from my own life. Voy a darte 2 ejemplos de mi propia vida. The first time I ever argued with Jehovah's Witness. Una vez me senté a argumentar, a debatir con un testigo de Jehová. Guess what we argued about? Imagínense de qué estaríamos debatiendo. See, the deity of Christ. Que si Jesús es Dios. And it was an argument, just went around in circles over and over and over and over and over. Con ese hombre me puse a hablar de la deidad de Jesús, él me decía, yo le decía, y un círculo y hablé solo de eso. And I never preached the gospel Pero to them. nunca le llegué a presentar el Evangelio. Solo me puse a debatir. What is the power of God to salvation? ¿Cuál es el poder de Dios para salvación? El Evangelio. And now Jehovah's Witnesses, they believe a false gospel. They believe that your works contributes to your justification. Ahora, mis hermanos, los testigos de Jehová creen que sus buenas obras contribuyen con su justificación y su salvación. Mormons the same. Los mormones piensan lo mismo. Catholics the same. Los católicos piensan lo mismo. My old denomination the same. Mi antigua denominación es lo mismo. They say you must obey in order to receive justification. Ellos dicen, tú tienes que obedecer en orden de que Dios te justifique. So what is the Jehovah's Witnesses problem? Entonces, ¿cuál es el problema central de los testigos de Jehová? That they believe a false doctrine about the deity of Christ? Su principal problema es que ellos no creen que Jesús es Dios. Sí,
But that's not their real problem. Pero sí, es verdad, y hay muchas otras cosas, pero ese no es el verdadero problema de ellos. I had false understandings of things in the Bible before I became a believer. Mis hermanos, yo tuve muchos malos entendimientos, muchas doctrinas erradas antes de llegar a ser creyente. And I didn't have to have them all corrected before I could become a Christian. Y yo no tuve que corregir toda esa falsa doctrina que tenía en mi cabeza para llegar a ser creyente a través del Evangelio. So that first argument I had with a Jehovah's Witness failed because I didn't preach the gospel. Entonces, cuando me enfrenté al testigo de Jehová, no le presenté el Evangelio por ponerme a debatir con él acerca de la deidad de Jesús. In my family, En mi familia, especially the family of my wife, especialmente la familia de mi esposa, they're all in that denomination. ellos pertenecen a otra denominación. And early on, we left there 26 years ago. We left that denomination. Nosotros dejamos la denominación de mi suegro y de mi suegra 26 años atrás con mi esposa. And early on, after we left, Y un poquito antes de yo irme, de venirme para Cali, they would attack us for leaving because they believed that we had actually left Christianity. y ellos nos siguen atacando porque desde hace 26 años ellos piensan que nosotros abandonamos el cristianismo. And their distinctives are you don't use instruments when you have worship, Si ellos dicen, ustedes no deben usar instrumentos cuando adoran, and baptism is essential for you to receive justification. y el bautismo es esencial para la salvación, sin bautismo nadie se salva. Eso piensa su suegro, ¿no? And so I found myself getting in arguments over instrumental music and baptism. Y yo me he encontrado con ellos peleando con mis suegros acerca del uso de los instrumentos en la iglesia o acerca del bautismo en la iglesia. Was that a problem for them? ¿Eso es un problema real por ellos? But what was the bigger problem? Pero ¿cuál es el verdadero problema que tienen ellos? They believe that justification is through works. Ellos creen que la justificación o ellos van al cielo es a través de sus propias obras y no a través de Cristo. And I never got to that Y yo pasé tanto tiempo peleando que yo nunca me di cuenta que lo que ellos necesitan era el evangelio. because I was arguing over other things. Porque yo me la pasaba era argumentando sobre otras cosas y otros problemas, ganando batallas doctrinales. Segunda Timoteo Segunda de Timoteo, 2, capítulo 2, 23 a 26. 23 a 26. sí, lo voy a leer para ustedes. Segunda de Timoteo 2, 23 al 26. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, Otra vez, no, ¿qué? No debe, ¿qué? ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, ¿Por qué? para que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. So why should we not argue with people? ¿Por qué no deberíamos estar peleando o argumentando, debatiendo con las personas de ciertos puntos? Because if we proclaim the gospel, maybe God will grant them repentance. Porque si proclamamos el evangelio y ellos se arrepienten, ellos empezarán a entender todo lo que tú y yo entendemos ahora. If I try to fix their bad doctrine, Pero si yo primero trato de arreglar sus problemas doctrinales, there's no power there. no hay poder de Dios en el evangelio en esas conversaciones. But if I try to give them the gospel, all 4 P's, Pero si yo quiero de verdad utilizar esas conversaciones para presentar el evangelio que da vida a los muertos y a Dios le place, Paul says maybe God will grant them repentance. dice el texto, tal vez Dios les conceda arrepentimiento. You see, God is at work when you proclaim the gospel. Hermanos, piensen, Dios es el que hace la obra cuando ustedes proclaman el evangelio. And he can't work if we're not proclaiming the gospel. I mean, he can work. I'm going to get hammered by my brother Yeah, over here. me too. I'm going to get hammered. too. I'm not going to say it. God works through our proclamation of the gospel, Dios le ha placido trabajar o extender su reino a través de la proclamación del evangelio a través de nosotros. and so we have the opportunity Así que tenemos la oportunidad y el privilegio to watch a miracle de mirar milagros
when we proclaim the gospel Cuando proclamamos el evangelio and God grants that person repentance, y Dios le concede a esa persona enfrente tuyo arrepentimiento, they turn. They come. ellos se arrepienten. Ahora empiezan a tener sed de la palabra. I sat in the Titan Mall in Bogotá in 2019. En el 2020 yo estaba en el centro comercial Titán en Bogotá. My son and I were in that mall. Mi hijo y yo estábamos en ese centro comercial. And my son's brother had a girlfriend at the time who was from Bogotá, Y yo tengo otro hijo que en ese tiempo tenía su novia en Bogotá. Catholic. She was Catholic. Ella era católica. And so we sat in that mall in the food court, Entonces nos sentamos con mi hijo menor y yo en ese centro de comidas en el centro comercial and we asked her about her background, her trasfondo. Asked her about her background. y empezamos a preguntarle acerca de su vida, de su trasfondo, de sus creencias. And she explained all of her Catholic beliefs. Y ella nos explicó todas sus convicciones católicas. And I bit my tongue, which is an expression in English. I don't know if it I means. understand. No. Okay. Entonces, cuando ella decía todas sus convicciones católicas, yo lo que hice fue morderme la lengua cuando empezar a atacar o defender. And I didn't go after her Catholic Y beliefs. yo no empecé a perseguirla y atacarla por sus convicciones católicas cerradas. I started to prepare the soil. Entonces empecé a preparar el terreno, por así decirlo, la conversación. And I used a technique to prepare the soil Y normalmente yo utilizo una técnica para preparar el terreno o presentar el evangelio. that we're going to learn here. Vamos a aprenderlo hoy aquí. And then I planted the seed. Y lo que hice fue presentarle el evangelio y dejarle la semilla a ella. I didn't know if it was going to work, Yo no sé si Dios hará la obra o no en ella, but God gave her repentance. pero Dios le dio arrepentimiento a mi nuera. And now she's my daughter-in-law, my Ahora ella es mi nuera, va a la iglesia con nosotros y es una fuerte creyente. Sí, ahora mismo. Ahora mismo, right Not, now. not because I argued with her, No, hermanos, y de verdad, ese día no me puse a pelear con ella por su virgen, no por su cosa, no. but after she became a believer, Pero después de que ella llegó a ser creyente, she said, "What about the Pope? ahora sí, explícame acerca del Papa, ¿qué pasa con él? What about Mary? ¿Qué pasa con la Virgen María? What about the sacraments?" ¿Qué pasa con los sacramentos? And I walked through all of those with Y her. yo pude enseñarle todas estas I cosas, took her to the scriptures a abrirle las escrituras, because she was convicted of her sin, y ella ya en ese momento era creyente, ya estaba convencida de su pecado y tenía hambre por la palabra. and God had granted her repentance. Y Dios le concedió arrepentimiento. It was easy for me to show her the failings of the Catholic. Hermanos, para una persona arrepentida es tan fácil presentar las verdades de la Biblia porque el Espíritu Santo está en ella. We have to appeal to people's conscience. That's that thing that God gives them, and we appeal to that with the gospel. Hermanos, nuestro deber es ser muy fieles en la presentación del Evangelio, ir conforme, digamos, en ese sentido, a la conciencia de la persona con la claridad del mensaje completo del Evangelio. And it's counterintuitive, I think, for a lot of Christians. They want to argue. They want to argue. Y normalmente, hermanos, lo que nos sucede es que nos encontramos más bien peleando con la gente, argumentando con la gente, que si hace esto, que si hablan lenguas, que si pactan, en vez de ser enfocados en la presentación del Evangelio. So I want to give you a technique Yo quiero darles una técnica o la que él usa for avoiding arguments para evitar toda esa peleadera y esa argumentadera and preparing the soil. y poder preparar el ambiente para predicar el Evangelio. Preparar en el sentido de poderlo expresar And then completamente. I'll give you some time to practice it amongst yourselves. Y luego tenemos un tiempo donde ustedes lo practiquen a ver cómo les va. First of all, Primero que todo, what are our 4 points of the gospel? What is the first P? problema. Well, ask them. ¿Cuál es? ¿Cuál es la primera parte de lo que nos ha enseñado de la forma problema, pago? Problema. Okay, problema. Do unbelievers think they have a problem? Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿los inconversos creen que tienen un problema? Maybe they might think that I have a terrible life. Tal vez te digan, mira, yo tengo una vida terrible. Is that their problem? ¿Ese es el problema? Not necessarily. No necesariamente.
The problem you and I know is the judgment of God. El problema es el juicio de Dios sobre sus pecados. So does the unbeliever believe they have the judgment of God? Ahora, los incrédulos ahí en la calle creen, sí tengo el juicio de Dios sobre mí. Usualmente no. Usualmente no. Very rare for somebody to say, yes, I'm facing the judgment of God. Muy Very raras veces uno escucha así, yo soy consciente que la ira de Dios está sobre mí, pero en los inconversos no suelen creer, ni escuchar, ni decir cosas así. Proverbs 16:2. We don't have time really to read it, but it's really clear. The ways of a man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the spirit. Sí. In other words, you know Proverbios that. dice que los caminos del hombre a su propia vista parecen perfectos, pero su fin es camino de muerte. So people believe that they're good. Entonces, generalmente las personas afuera piensan yo soy muy buena. So we have to make an appeal to people. We have to give them a message to prepare the soil. Entonces, cuando las personas piensan que son muy buenas, es con eso que empezamos a tratar. Okay, go ahead. Continue. Remember how I said that good soil isn't being a good person. Hermanos, Being the good soil, remember the 4 soils? Being the good soil doesn't mean that you have to be a good person. ok. Hermanos, iniciando con esto, cuando tú vas a presentar el Evangelio, algunos luchan con, de pronto tienen problemas personales de pecado que los inhabilitan, pero el Evangelio no depende de que tú seas buena persona para que la otra persona se haga buena. El mensaje del Evangelio es poder en sí mismo. Así que tenemos que batallar con eso para no pensar que yo tengo que ser muy bueno para presentar el Evangelio. ¿Está bien? Let me give you an example from the Bible. Te voy a dar un ejemplo de la Biblia. You know the story of the rich young ruler who comes to Jesus. Ustedes recuerdan ese hombre joven rico que llegó a Jesús. In Mark 10, Sí. yeah, Marcos 10. This rich young man comes to Jesus, and what does he ask him? Y recuerda cuando este joven rico llegó a Jesús y le dijo, bueno, ¿qué fue lo que le preguntó? Yeah, good teacher, what must I do to inherit eternal life? Buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? And what does Jesus respond to him? ¿Y qué fue lo que Jesús le respondió? Why do you call me good? Only God is good. ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Why did Jesus respond to him that way? ¿Por qué Jesús respondió de esa manera? Because he had a false understanding of what it meant to be good. Y en primera instancia quiere dar a entender que ese hombre que está hablando tiene un mal entendimiento de lo que significa ser una buena persona. He was rich. Él era rico, He was a ruler. él era un gobernador, He was successful. era exitoso. He had to be good. Entonces, soy rico, exitoso, me va bien, yo tengo que ser bueno. And that's our society today. Y esa es nuestra sociedad hoy día. People think they're good because they love the environment. Las personas piensan que son buenas porque son cuidadoras del medio ambiente. Or they're not racist. O porque ellos no son racistas. Or they help poor people. O porque ellos ayudan a los pobres. Or they go to church every so often. Porque ellos van los domingos frecuentemente a la iglesia. And that makes them good. Y eso los hace sentir buenos. And this man thought he was good. Y este hombre pensaba al lado de Jesús que él era muy bueno. And Jesus holds up a mirror to him Y entonces el Señor levanta y pone un espejo delante de él. so that he can see what he really looks like. Para que él vea realmente quién es él delante de sí mismo. Now, I don't know about you, but when I wake up in the morning, Yo no sé ustedes, pero cuando ustedes se levantan de la mañana, I'm not nearly as beautiful as I am right now. Hermanos, cuando yo me levanto en la mañana, de verdad yo no soy tan hermoso como ustedes me ven ahora. This takes work. Eso toma trabajo. My hair's sticking up. Mi cabello está así como Einstein. I lines on my face. Bueno, ok, eso. Okay. More than just now. Ajá. But I look in the mirror. Pero cuando me miro al espejo, I get the brush and I cuando me miro al espejo, comb miro my lo hair. feo que estoy, entonces empiezo a arreglarme, a acicalarme, a limpiarme. Because I see what I really look like. Porque el espejo me permite ver quién soy realmente o cómo me veo realmente. And so what was that mirror that Jesus showed ¿Cuál that fue el man? espejo que Jesús le presentó a este hombre? La ley. La ley. La ley. He goes, you know the commandments. Dijo, tú sabes los mandamientos. Honor your father and mother. Honra a tu padre y a tu madre. Don't steal, don't lie. No robes, no mientas. And he goes, oh yes,
Teacher, I've kept those ever since I was a Él boy. dijo, oh maestro, yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. I've kept all the commandments. Yo he guardado todos los mandamientos. What's the first commandment? ¿Cuál es el primer mandamiento? You shall have no other gods before me. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Siga así o yo? You shall have no other gods before me. No tendrás dioses ajenos delante de mí. And so Jesus goes, espejo, Entonces el Señor le saca el primer mandamiento. Y lo pone mandamiento frente a él. uno. Mandamiento número 1. Go sell everything you have and give it to the Y le poor. dice, mira, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y sígueme. And what did this rich young man do? ¿Y qué fue lo que hizo este hombre joven, rico? He went away sad. Se fue muy triste así. Because what was his God? Porque ¿cuál era su Dios? His wealth. So he thought he was good, but when he saw the mirror, Él pensaba que era bueno, pero cuando el Señor le mostró el mandamiento, el primer mandamiento, la ley de Dios enfrente, he went away. él se fue. And that may happen. Y hermanos, eso puede pasar. That may happen to you. Eso te puede pasar a ti. When you show people that mirror, Cuando tú le muestras el espejo de la ley a las personas, Jesus didn't chase him. el Señor no se fue detrás de él a perseguirlo, ¿verdad? He let him go. Se fue. If he was humble, if the man was humble Si este hombre hubiera respondido de una manera humilde and saw himself in the mirror y se ve frente a lo que le acaba de poner el Señor de frente, ese espejo de la ley, and recognized his problem, y él reconoce su problema, su pecado, he would have been good soil. él hubiera estado en una posición de buen terreno. But he showed himself to not be good soil. Pero él no es ese buen terreno de lo que habla la palabra del sembrador y por eso se fue. But what did it take? Pero ¿qué tomó eso? The law. The law is how you prepare the soil. Entonces, si se fijan, la ley de Dios es lo que nos permite preparar el terreno para empezar esta conversación acerca del Evangelio. And the law will show whether a person is good soil or bad soil. Y finalmente, la ley de Dios es lo que va a determinar en la voluntad de Dios si esta persona es un buen terreno para el Evangelio o un mal terreno. Bad soil, that person thinks they're good. Entonces, en ese suelo de este joven rico, él piensa que él es bueno en sí mismo. Good soil, the person thinks they're bad. El buen terreno, en la palabra del sembrador, es aquel terreno que sabe que es malo, que es pecador y que necesita un salvador. So we need to go to people with the law, with the mirror, and show them their sin. Entonces tenemos que ir con la ley de Dios a mostrársela a las personas y ponérselas de frente. And if they are good soil Y si son buen terreno and have humble heart, y Dios les concede esa gracia y la humildad necesaria, then we give them the 4 P's of the gospel. entonces ellos van a querer seguir escuchando y finalmente, si Dios permite, se arrepienten. If they don't have a good heart, if they're not humble, Si ellos se ofenden, apenas les saca la ley de Dios y se molestan and we give them the gospel, what's going to happen? y seguimos dando el evangelio, continuamos, ¿qué pasa? The birds are going to come along and take it. Dice, como dice la Biblia, vienen los pajaritos y todo lo que fue sembrado se lo llevan. Weeds are going to choke it out. Vamos a darle la mano People are going to trample on it. y las personas van a seguir su vida como It si nada. won't, it's not going to take root. Eso no va a tener ningún tipo de raíz según la palabra del sembrador. So we must prepare the soil. Entonces, de nuevo, mis hermanos, iniciamos con la ley de Dios y es la forma como Dios usa para preparar el terreno para que las personas fueran convencidas de su pecado. Sin la ley, no pueden llegar a ese convencimiento sin la gracia de Dios. So nuestro método is, in English, we have different letters, but I did this in Spanish, and I want you to try to remember these 4 letters by coming up with a sentence. Mis hermanos, Buenos días, something, something. buenos días, Jorge Pérez, para que se aprendan esas BDGJP. Es Buenos formato- días, ¿qué? Jorge Pérez. Jorge Penas? No. Pérez? Pérez? Jorge Pérez, is that somebody that I should... No. No. Nobody here called. Did I say something really bad? Oh, no. I said Pettis. 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 Let's hear. We're very close. Hablando en español es muy peligroso. Sí. Está rojo, mira. Woo! Okay.
hay historias en inglés similar. Sí, sí. Ok. BDJP, ¿sí? Ajá. BDJP. Anything you can use to remember that is fine. Mis hermanos, simplemente estoy tratando de usar la metodología que usamos en la iglesia para que los hermanos tengan presente cosas y les sea fácil memorizar. Por eso problema, pivote, pago son palabras que yo uso para que ellos puedan memorizar todo lo que contiene el Evangelio, pero no significa que esas palabras sean del Evangelio. ¿De acuerdo? Entonces, esto que está diciendo él es la forma de métodos para presentar el Evangelio que él los pone para que las personas lo tengan presente. Somehow I want to get to where I can ask this person, do you believe you are a good person? Entonces, hay una forma que usamos nosotros. ¿Tú crees que eres buena persona? Okay, so I'm talking to a Mormon. Entonces, estoy hablando con un mormón. And so instead of saying, well, you believe that Jesus is an angel, En vez de estarle diciendo, tú eres de los que creen que Jesús es un ángel, ¿verdad? I'll ask them instead, En vez de eso, what do you think if you were standing before Heavenly Father and He were to ask you, why should I let you into heaven? What would your answer be? o tal vez lo que yo hago es, dice, bueno, estoy con un mormón y le digo, mira, si tú estuvieras en la presencia del Señor ahora mismo y el Señor te dijera, ¿por qué te debo dejar entrar al cielo? ¿Cuál sería tu respuesta? And they always say, because I have obeyed and I've done my best. Y él te dirá, mira, yo soy mormón y yo he hecho lo mejor, me he comportado muy bien, por tanto voy a entrar por mis buenas obras. Oh, so you would consider yourself to be a good person. Entonces tú te consideras a ti mismo una muy buena persona. Well, I try to be Él good. dice, mira, no soy perfecto, yo trato, pero ahí voy. Well, have you ever heard of the Ten Commandments? 10 mandamientos. ¿Tú has escuchado alguna vez los 10 mandamientos, mormón? Oh, sí, por supuesto que sí. Sí, sí, sí. El mandamiento 9. No mentira, right? No mentira. No mentira. False testimony. Yeah, but what do I say in Spanish? Is it no mentira? No mentirás. No mentirás. Have you ever told a lie? ¿Alguna vez has dicho una mentira? Of course, I've told a El lie. mormón dice, claro, yo he dicho mentiras, ¿cómo no voy a decir una mentira? What does that make you? Entonces, ¿qué es lo que te hace si dices una mentira? Mentiroso. Wow. So if God were to judge you just on that one commandment, Si Dios te fuera a juzgar solamente por ese mandamiento, ¿cómo te diría? oh, but no, Jesus forgave me. No, recuerda que Jesús me perdonó. I know, but what happens if you keep on telling lies? Pero está bien, pero ¿qué pasa si tú sigues diciendo mentiras continuamente? Oh, I guess I have to do my best, so I think I'm in trouble. Mira, yo quiero hacer lo mejor, yo no quiero decir mentiras, pero sigo diciendo mentiras, pero yo creo que estoy como en problemas. See, what I did is I then took him to juicio. Entonces, finalmente, es una buena persona, lo confronté con los mandamientos y él entendió que por causa de violarlos está bajo el juicio de Dios. If God were to judge you, Si Dios fuera a juzgarte por eso, you have to ask that question. tú tienes que hacerle esa pregunta a la persona. Because if he says, oh no hay problema, Si él dice, mira, no hay problema con eso, where do you have to go? ¿a dónde tienes que ir? You got to go back. Tú tienes que regresar. Si él piensa que no hay problema con el 9º mandamiento, regresas y tomas otro. But you said you were a liar. Tú dices que no eres un mentiroso. So if God were to judge you based on that commandment, you'd be in trouble, right? Pero de nuevo, si tú dices que eres mentiroso y has pecado y al cielo solo entra el perfecto, ¿cómo vas a estar bien delante de Dios? ¿No tienes problemas? Sí. Does that bother you? Eso, ¿no te preocupa eso? Nah. No, I'm not worried. I don't care. No importa. Now what do I have to do? Sí, no importa. Entonces, si él dice, a mí no me preocupa eso, ¿qué hacemos? Go back up here again. No, devolvemos otra vez. Entonces, ¿eres buena persona? So what if he says no importa and I start to give him the gospel? Entonces, ¿qué pasa si llegamos aquí? Él dice, no estoy preocupado, pero continuamos presentándole el evangelio. Bad soil. Digamos que Mal terreno. una tierra dura, una tierra Sí. que no es fácil sembrar. But what if he says yes, that does bother me? Si él dice, mira, si estoy preocupado, no me había fijado en eso. Now what do you say? Ahora, ¿qué tú dices? You Problem. already know you have a problem.
Ahora, ya, de hecho, con todo esto que hiciste, ya le mostraste el problema que tiene. Let me tell you about the payment. Ahora, déjame hablarte del pago. And let me tell you about the power. Déjame hablarte del poder de la resurrección de Dios. And God wants you to turn and Y, pivot. y Dios te pide que te arrepientas de tus pecados y vayas a Él en arrepentimiento y fe. And if He responds to that, Y si Él responde a eso, it's because God turned him. es porque Dios en su gracia se lo ha permitido y le ha concedido arrepentimiento. If He rejects that, Si Él rechaza eso y te saca corriendo, you've done what God has commanded tú you to estás do. siendo fiel al mandato de Dios de evangelizar y punto. So now you pray for him Ahora tú oras por él or her. o ella You proclaim the gospel again and again and again. y continúas proclamando el evangelio una y otra vez y otra vez. But it's not up to you to change them. Pero no es deber tuyo cambiar a nadie o salvar a nadie. Does that make sense? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Okay. So what I want to do, Ahora lo que quiero que hagamos es, and let me first tell them about arguments really quickly. unos We're running argumentos out of para time. ustedes antes de iniciar. If somebody wants to argue with you, Si alguien quiere pelear contigo, argumentar contigo, debatir contigo, don't fight. no peleen. Okay, for example, Por ejemplo, if I'm trying to talk to you and you say, I don't believe in God. él está tratando de hablar conmigo y yo le respondo, mira, no me moleste, yo no creo en Dios. Instead of me saying, well, let me give you reasons why you should believe in God, En vez de estar diciendo, mira, te voy a dar unas razones para que tú creas en Dios. and I can do that, Y yo puedo hacerlo como teólogo. I'm really good at that. Yo soy muy bueno como teólogo haciendo eso. I don't do that. Pero no estoy llamado a eso I con una bite my conversa. tongue and I say, I understand that you don't believe in God, Y yo más bien le digo, mira, yo entiendo que tú no creas en Dios. but just go with me on this. Pero, ¿por qué no charlamos y vas conmigo en esto? Pretend that there is a God. Pretende, pues, que haya un Dios. If God were to judge you on the Ten Commandments, Sí, y entonces empieza. Si Dios te fuera a juzgar por los 10 mandamientos. well, I don't believe in the Bible. Ah, yo no creo en la Biblia. I understand you don't believe in the Bible. No, yo entiendo que tú no crees en la Biblia. But just if the Bible is true Pero mira, si la Biblia fuera verdad and God were to judge you on the y Dios commandments, fuera a juzgarte por los but I don't mandamientos. believe in God. Pero yo no creo en Dios. I understand that you don't believe in God. Mira, yo entiendo que tú no creas en Dios. But just go with me on this. Pero por favor, sígueme la corriente en You eso. see what I'm doing? Sí. I'm not arguing. Yo no estoy peleando con él. I'm trying to walk him here to get to his Yo conscience. quiero exponerlo en mi terreno, en mi espacio y poderle presentar el evangelio a su conciencia. And every time they bring up an argument, Y cada vez que yo me meto en peleas y argumentaciones, respectfully, I just don't argue with them. I don't argue. y respetuosamente, de verdad, hermanos, en toda mi experiencia, cuando alguien quiere pelear conmigo por algunos argumentos, yo no lo hago, yo me quedo calladito. And sometimes people will walk away like the rich young ruler. Y muchas personas cuando presentes el evangelio se van a ir tristes como este joven rico, But others will listen. pero otros van a escuchar Most people will listen. y muchas personas van a estar muy atentas. And I can prepare the soil and put the seed in. Y mi deber es presentar fielmente el evangelio y confiar en que Dios haga la obra en ellos. And I have found it is easy to do this. Y he encontrado que es muy fácil de verdad evitar las peleas y enfocarme en el evangelio. All I have to do is turn a conversation. Todo lo que yo he tenido que hacer es tratar de llevar la conversación I'm talking to somebody at work. Let's say I'm talking to somebody at work. digamos que le estoy hablando a alguien de mi trabajo. What did you do this weekend? ¿Qué hiciste este fin de semana, Gonzalo? And he tells me all about what he did. Y él me cuenta todo lo que hizo. And what's normally going to happen back? ¿Y qué es normalmente que él va a decirme? He's going to ask me. Y él me preguntaría, ¿a ti cómo te fue? I went to church this Y weekend. yo fui a la iglesia este domingo. Are you a church-going ¿Tú vas a la person? iglesia los domingos? It's a good question. Es una buena It's a fair pregunta. question. And he goes, no. Y Gonzalo dice, no, yo no fui a la No, I iglesia. don't go to church. Yo no voy a la iglesia. Do you consider yourself to be a good person? Ah, ¿tú te consideras una buena persona? It works. It works every time. Hermanos, a mí me funciona todo el tiempo. I have asked this question 1,000 times. Yo he hecho estas preguntas evangelizando miles de veces. And maybe 2 people have been offended by that Y question. al menos 2 personas se han ofendido conmigo simplemente por presentarles el evangelio. Al menos 2 nomás en mi vida. It's very simple. Okay, so what we want to do, we only have a few minutes left. Ajá. I want you to talk to somebody next to you, maybe get in groups of 2 or 3, Hermanos, la idea es que pasemos un ratico antes de irnos en grupos de máximo 3 personas. and I want you to
talk to somebody, I want you to ask them these questions, and I want the person you're talking to be very easy and to be compliant and to not be argumentative. Y la idea es que ustedes tres sean muy amigables, ¿no? No empiecen a debatir, sino que sean muy dóciles, que alguien les presente esto y que ustedes amablemente les sigan la corriente a ver cómo les va. O sea, que no peleen hoy. Okay, so if you're going to be working with us in July, Si ustedes van a trabajar con nosotros en julio, we're going to do skits on the vamos a street, hacer algunos dramas que ustedes ya conocen and we're going to have tracts. y vamos a tener tratados. And the way you get into conversation, he just watched the drama. Cuando hacemos los dramas, Gonzalo acaba de ver el drama. What did you think of the drama? ¿Qué piensas tú del drama? Or I give him a tract. Did you get one of these? Mira, aquí tengo un tratado. ¿Ya te dieron alguno? It has a message on it. Tiene un mensaje ahí si lo quieres leer. Are you a spiritual person? ¿Tú eres una persona espiritual? Sí o no? You know, and then see, it's muy fácil. It's muy fácil. Okay, so that's your thing. You're going to get in a conversation. You're going to ask either one or two questions. What did you think of the drama? Or did you get one of these tracts? Or one of these pamphlets? Eso es lo que generalmente hacemos en los dramas. Las personas están alrededor y dicen, ¿les gustó el drama? ¿Quieren hablar más de eso? Y empezamos una conversación. Entonces les deja hacer grupos de 3 máximo y que puedan presentar el evangelio tratando de usar estas herramientas a ver cómo les va. Okay, so once they get to where they go, yes, I would be concerned, then I want you to really fast tell them, okay, well, they already know they have a problem. I want you to tell them in your words briefly, Jesus paid. You have power to turn, and God calls on you to change. Hermanos, cuando lleguen a este punto en sus presentaciones, de ahí en adelante presenten el evangelio como hemos meditado hoy de una manera completa, ¿de acuerdo? Asegúrense de que esté completo el mensaje del evangelio después de que las personas digan, sí, estoy preocupado, boom. ¿Ok? Can we go 5-10 minutes over? ¿Ya? Okay, that will give them more Hermanos, time. 10 minuticos, en grupos de 3, desarrollen eso y en 10 minutos volvemos. Be muy fácil, everybody be easy, be kind to one another, Sean help them out. amables unos a otros, en grupos de 3, porfa. Hágale, anímense, ya estamos por terminar. And so again, remind them to start the conversation. They simply say, did you see the drama? What did you think of the drama? Or did you get one of these pamphlets? That starts the conversation. Hermanos, ¿han tenido la oportunidad de hacerlo al menos una vez? All right, before we quit, before we end, Mis hermanos, antes de terminar, I want you to practice making it a little bit more difficult. ahora les voy a rogar que hagan la práctica, que alguien ponga problema. Try to start an argument. Traten de ponerlo en problemas, traten de ser alguien difícil And practice going around the argument. y practiquen a raíz de que alguien quiera pelear con ustedes. Okay, let me give an example. Hermanos, déjame darles un ejemplo. Un ejemplo. Somebody says, well, I don't believe in religion. Te dice, mira, yo no creo en religión. I would say, Yo diría, do you believe in right and wrong? ¿tú crees en lo bueno y lo malo? Of course. Oh, claro que sí. Are you a good person? Ah, tú eres una buena persona y ¡boom! Se fue. Right? Por ahí se fue. Person says, I don't believe in God. Ah, yo no creo en Dios. That's okay. Do you believe in right and wrong? ¿Tú crees que existe lo bueno y lo malo o no? Yes. Sí. What if they say no? ¿Y qué pasa si dice no? Yo no creo en eso. You don't think that child molestation is wrong? ¿Tú no crees que hacer maldad sea malo o matar a alguien sea malo? Oh, yeah, okay, yes. Ok, pues sí, claro. So you do believe in right and wrong. Entonces sí crees en lo bueno y lo malo, ¿no? Are you a good person? ¿Eres buena persona entonces? Okay, boom, boom, boom. Y ahí boom, boom, boom. It's very easy to go around those arguments, but you have to practice. La idea es que sea muy fácil para ustedes rodear ese argumento, pero no quedarse debatiendo en eso. Okay, so try to argue a little bit with your partner. Entonces traten de traer argumentos y ponérsela difícil a su compañero. Antes de irme, me gustaría tomar como ejemplo la historia de mi hermana Claudia cuando ella quiso presentar el evangelio, pero finalmente no lo hizo, hablando de darle consuelo a esta persona. So when you're in the hospital with somebody who is suffering, Cuando tú estás en el hospital y te encuentras con alguien sufriendo mucho, it would be very awkward to go and ask them, would you consider yourself to be a good person? sí, es como
Very would be very awkward. Es muy difícil, muy raro, tal vez un poco incómodo decirle, tú eres buena persona y ella está ahí sufriendo, llorando. Right. So the thing you must keep in mind is that we must weep with those who weep and mourn with those who mourn. Y también dice, bueno, la Biblia nos manda dentro del contexto de la iglesia llorar con los que lloran y sufrir con los que sufren y reír con los que ríen. The book of Ecclesiastes says there's a time and a season for everything. Y el libro de Eclesiastés nos dice que hay tiempo para todo. And so you should first mourn with that person and weep with that person. No, tal vez, hermanos, llegas con una persona así, una mamá sufriendo, pues llora un rato con ella, acompáñala en su dolor y entiende su sufrimiento. And as you are comforting that person in their pain and just feeling, crying with them, not saying anything, being there with them, you will find that you have been given a place of trust with them. Y la idea, mis hermanos, si Dios permite que tú estés acompañando, consolando, doliendo con ella y estando ahí, que tal vez Dios te conceda la oportunidad de que ella pueda estar asequible y confíe en lo que tú vas a hablar con ella. And what you ultimately want to do Últimamente lo que queremos hacer is help that person understand that suffering and death is not natural. y pues podemos utilizar con esa persona que está sufriendo y dice, mira, el sufrimiento y la muerte no son naturales, es decir, no fue para lo que fuimos hechos en primera instancia. It is the human condition, Esa es parte de la condición humana ahorita, but it's not the way it was designed. pero no fue como fue el diseño original. And so we can say to a person, no, God did not design, when He originally designed the world, there was no suffering, there was no illness. Mira, cuando Dios diseñó el mundo, Adán y Eva, no había sufrimiento, no había enfermedad, no había muerte. And His desire is to return us to that condition. Y después de todo lo que pasó con el hombre y la caída, Dios, hay un anhelo en Dios de traer un mensaje de arrepentimiento o traer el evangelio para volver a esa realidad. So I'm not promising them that suffering is going to go away in this life. Ahora, yo no le estoy prometiendo a ella, mira, ahorita que yo te hable, tu sufrimiento se irá. I'm saying that God wants to restore things. Y yo lo que estoy diciendo, mira, Dios quiere restaurar las cosas. But there is something that is preventing us from being restored to God. Pero hay algo, amiga mía, que está como estorbando, como molestando en que podamos ser restaurados a eso que fuimos hechos una vez. And that's when you can take that person to the law. Y es cuando llevas a esa persona a la ley de Dios. And you can say, you know the story of Jesus. Ahora, tú seguramente conoces la historia de Jesús, ¿verdad? He came to restore us Él vino a restaurar lo que yo te estoy diciendo. because we have broken all of His commandments. Porque nosotros hemos roto todos sus mandamientos. And that's why there's death and that's why there's suffering. Y por eso es que estamos muertos, por eso es que hay sufrimiento, por eso es que estás viviendo lo que estás viviendo. And then you can take it to the law, but you have to be very careful. Pero mis hermanos, cada caso es diferente, pero tienes que ser muy cuidadoso, con mucho tacto, pero presentar fielmente el Evangelio. And that situation may take long. Y esa situación con una madre sufriendo, tal vez te tome mucho tiempo. ¿Ok? Preguntas. ¿Preguntas? Gracias por I want to do something. over 15 minutes. Miran, mujer, el propósito de este curso en Estados Unidos al pastor le toma semanas. ¿Sí? Semanas. Entonces lo que hicimos hoy es una cosa muy breve y corrió. Porque hay cosas como, bueno, y la paga del pecado es la muerte. Él dice, sí, eso es verdad, pero yo corrí. Entonces ninguno vaya a pensar que hay cosas en el Evangelio que conocemos que no están. Entonces, el problema está todo lo que nosotros sabemos del problema, ¿verdad? El pago, sabemos todo lo que pasó en la cruz. El pastor no tuvo el tiempo de entrar en cada detalle para que ninguno piense eso no fue completo. No fue completo en el sentido que lo conocemos, pero el propósito de hoy es alentarnos a tener un modelo, una forma de memorización para aprender a predicar el Evangelio, presentar el Evangelio sin miedo. Ese es el propósito de hoy. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, thank you so much, sir. Gracias, gracias.